Seguimos en Infobae TV y es el turno de hablar con Guillermo Barna. Él es el padre de Soledad Barna, una joven asesinada en el año 2010, si no me equivoco. Mayo 2009. 2009, perdón, mayo del 2009. Hoy en Infobae.com ustedes pueden leer la nota que escribimos para el comienzo del día, que es la historia de Axel López, el juez que libera reincidentes y es protegido por el oficialismo. Algo que lamentablemente hace un par de semanas lo tuvimos en todos los medios debido a los incidentes que ocurrieron en el plenario del Consejo de la Magistratura, en el cual el oficialismo generó todo el mecanismo para negarse a tratar en la orden del día el dictamen que ya tenía dictamen de comisión, es el dictamen de acusatorio, el dictamen acusatorio que el gobierno nacional, casualmente dice Capitanich, había aprobado. Guillermo, primero que nada, gracias por estar en Infobae TV. Gracias a ustedes por invitarme. Es todo el tiempo volver a remover cenizas, ¿no? Sí, el otro día Matías Bañato con mucho acierto dijo que cada vez que esto se trata y no se trata, porque se trata y no se trata, es como revivir la muerte de nuestros familiares. Para que la gente que está del otro lado entienda un poco y conozca su indignación, más allá de la indignación propia con el sistema, ¿no? Con la muerte, el asesinato de alguien ya genera una indignación con la vida, con el sistema, pero a ver si lo tenemos bien claro. A su hija la matan de 26 puñaladas aproximadamente, en Caballito. Sí, en nuestro departamento. En su departamento, y el asesino era una persona que hacía pocos días había recibido el derecho o el beneficio de las salidas transitorias por el juez Axel López, sí, que ya había sido condenado por 4 violaciones. No, había sido, a ver, en el 2002 él había violado a una joven de 15 años, agravado por amenaza con arma blanca, y le dieron 12 años de prisión. En el 8º año, como claro, siempre... pero me lo confundí con el otro caso. Lo que pasa es que Axel López nos da muchos casos para, lamentablemente... Y nosotros en aquel momento, cuando sucede lo de nuestra hija, hay varias cosas que evidentemente nos indignan, además del inmenso dolor. Primero, enterarnos que había sido la primera salida transitoria, que era una salida transitoria laboral, que en vez de estar rechazada solamente por el fiscal, por primera vez la rechazaba también el servicio penitenciario. Quiere decir que Axel López, como de costumbre, en su deidad de juez, determinó que los consejos de esos apoyos que tiene un juez de ejecución no servían para nada y le dio salidas los días viernes laboral sin tutela de la familia. Y fue al tercer viernes de estar los viernes libres que intenta violar y mata a Soledad. ¿Usted en algún momento habló con López? Nosotros el 7 de junio, mi hija la matan el 22 de mayo, el 7 de junio fuimos al juzgado a hablar con el juez y Axel López tiene un sistema que él no visita cárceles. Por ejemplo, a Cabezas, en el caso de Tatiana, no lo conoció nunca. Entonces... para que lo interrumpo, sí, porque usted está contando algo casi como en la costumbre de usted tratar el tema y que no quiero que pase desapercibido. Usted me está diciendo que el juez que tiene que permitir o que permite que los presos tengan los beneficios de transitorias no visita las cárceles. No solo no visita las cárceles... O sea, no sabe a quién le va a dar un beneficio de salida transitoria. No lo conoce, no sabe. A Pablo Díaz, el asesino de mi hija, nunca lo recibió y lo iba a recibir 3 meses después que mató a mi hija. Lo iba a recibir en su juzgado, porque él no se movía de su juzgado. Entonces, ese tipo de juez es el que después comete errores porque ni siquiera tiene la apreciación, llamémosla, que se podría llegar a tener la apreciación de un arrepentimiento, no.
él se maneja con cartas con los presos, los presos hacen sus demandas, porque son demandas, yo las he leído y eran demandas, y él transforma de un artículo de la ejecución penal donde dice el juez podrá otorgar, él ha puesto, debe de haber tachado y ha puesto deberá otorgar. Y es muy facilista lo que hace el juez. Y uno dice, bueno, pero con el diario del lunes cualquiera puede dictaminar. No, no es así, porque el doctor Pelusi, que es su par en el juzgado 1, nunca ha aparecido en el diario. Y tiene exactamente los mismos tipos de casos que el doctor López. Le leo un par de frases que dice que quedan y que yo no las quiero dejar pasar. Dice, en una entrevista que le hicieron en el 2009, él dice: yo todos los días, sin variación alguna, estampo mi firma más de 400 decretos y reclusiones. ¿Usted piensa que yo puedo leer todo eso?, le dijo el juez Axel López a un periodista del diario Perfil. A ver, no sé si se permite algún término que sea un poco fuera de lugar, pero muy de la calle. Permitido. Puede decir lo que usted sienta, porque es la idea es que el que se sienta acá, sea político, pueda decir lo que quiera. A mi hija la asesinan el viernes a las 11 de la mañana. Y el juez, que efectivamente sabía que tenía el culo sucio, esa misma noche le brinda un reportaje al diario Perfil de una página. Eso quiere decir que el juez salió a abrir el paraguas antes de casi que salieran los diarios del día siguiente la muerte de mi hija. En ese momento nosotros a los pocos meses presentamos el pedido de juicio político. Que es el que no prospera. Que es el que no prosperó. De los 13 votos, 12 opinaron que no prosperara, y solamente el del diputado Carlos Kunkel dijo que sí, que debía ser llevado a juicio. Lo peor de todo es que nosotros tuvimos la oportunidad de hablar de gente del oficialismo y gente de la oposición, que en ese momento votó no al juicio político, y después, cuando sucede lo de Tatiana Colodier, ellos estaban arrepentidos de su anterior decisión. Salieron públicamente a decirlo la doctora Diana Conti, lo salió a decir el doctor Sanz, lo dijo el doctor Pichetto cuando se aprobó la ley Barnia, que se aplica a las salidas transitorias de los internos por delitos sexuales. Entonces todo el mundo estaba arrepentido. ¿Cuándo está arrepentido? Cuando sucede la siguiente muerte. Y entonces ahora lo único que hay que esperar, lamentablemente, con él como juez, es esperar la próxima muerte. ¿Sabe usted en dónde está en este momento el asesino de su hija? Teóricamente debería estar en Ezeiza. Digo debería porque una de las pocas cosas que yo creo que parecería ser que en la reforma del Código Penal estaría a favor de las familias de las víctimas o de la víctima en sí, es la notificación de los movimientos que puede llegar a tener un interno en la ejecución de la pena. Eso creo que va a ser bueno. Hoy no, hoy si no es, y lo voy a decir expresamente, si no es robando datos, no se puede saber ni intervenir. ¿Y a usted le interesa saber qué hace o cómo lleva adelante su vida? Porque otros familiares te pueden decir: no, a mí ya no me interesa, a mi hijo no me va a ver nadie. Nosotros en enero del 2012, no sé si vos te acordás del famoso y no siempre bien ponderado licenciado Hortel, que fue el jefe penitenciario que inventó varias batallón militante. Batallón militante, todo eso. En uno de los videos salía él recorriendo los pasillos de la cárcel de Ezeiza, y el que llevaba el redoblante a su derecha era el asesino de mi hija. Y además subieron en la página web del servicio penitenciario, subieron un video donde él, como preso y como trabajador en la carpintería, explicaba cómo todo eso lo hacía mejorar y
poderse reinsertar en la sociedad. Eso a 3 años de haber matado a mi hija, y eso mismo hacía antes de salir a matar a mi hija. Nosotros conseguimos, nos quejamos al Ministerio de Justicia y conseguimos que se levantara de la página eso que nosotros creíamos que era un agravio hacia la memoria de Soledad. ¿Usted dónde vive ahora? Yo vivo en Palermo. Se mudó del lugar donde... Nosotros nunca volvimos a ese departamento. Y ya con el tiempo que pasó y tanto recorrer pasillos y consejo de la magistratura y ve la imagen de su hija, esa era su hija, ¿no? Sí. ¿Siente cansancio en algún momento? A ver, cuando mi hija muere, nosotros creamos con el que era novio de mi hija, Construyendo Justicia, y nos pusimos 3 objetivos con esa ONG. Uno, modificar la 24660 para los internos por delitos sexuales, y lo conseguimos en el 2012 con unanimidad en el diputados y unanimidad en senadores. Nos propusimos que le dieran reclusión perpetua al asesino de mi hija, y le dieron reclusión perpetua, y fue confirmada el año pasado ya en la Corte Suprema, que le rechazó el pedido de reducción de pena. Y el tercero es nuestro común conocido Axel López, y que deje de ser juez de la nación. Queda uno entonces. Así que nosotros, el estar cansado, estamos cansados de lo que se dice y no se hace, y lo que se hace sin decir. Nosotros tratamos de que sea un tema político como lo es, pero que sea con racionalismo, que no se mienta tanto. Por primera vez en la comisión de acusación, que vos bien decís, aprobaron el dictamen que presentó el secretario de Justicia por el gobierno, lo aprobaron los kirchneristas, senadores y diputados, el de que está por los académicos, el doctor Fargosi, que es por abogados de Capital, el doctor Cimadevilla, que es radical. Quiere decir que había un consenso que no incluía solo al kirchnerismo, porque si no parece que si el kirchnerismo no está frenando esto, lo frena la oposición. Claro. Esa es una omisión que hace Capitanich. Tendría que decir que la oposición ha dado vistas de que no lo traba ellos tampoco. Cuando lo escucho hablar con tanta serenidad, permítame tomarme una atribución, ¿no? Siento en sus palabras como un dejo de resignación con la clase política, como que ya está podrido de los políticos. Bueno, yo tengo 67 años y estoy podrido hace bastante tiempo, no por lo que sucedió con mi hija. Lo que pasa que mientras no sucede este es como que, ¿por qué llego a esta conclusión? Es como que no lo noto con sorpresa. O sea, cuando uno no está metido, cuando uno no está en la política o está ahí y le dice, no, bueno, como se dice en la jerga, está rosqueando acá y allá para que esto... Uno dice, no, se indigna. Usted no se indigna. A usted le mataron a su hija y usted está tranquilo como diciendo, no me sorprende nada de los políticos. No, el tema es que no necesité que llegara lo que le sucedió a mi hija para estar cansado de los políticos. Lo que pasa es que uno puede llegar a participar menos o más, y entonces está la famosa palabra que usan muchísimos argentinos, yo soy apolítico. Y voto, en cada votación, voto a quien me parece que me miente menos. Y eso es gravísimo para una sociedad republicana y democrática, pero por lo menos en mi caso es así. Después del primer golpe, en el primer pedido de juicio y ver los posteriores arrepentidos, ahí me di cuenta que no había habido ninguna factura que se pudiera cruzar en ese momento que hiciera que votaran que sí. Yo creo, y lo dije el otro día, es un toma y daca
dentro del Consejo de la Magistratura, y lo que hacen los jueces es para mí indignante porque yo creo que se puede defender a los jueces cuando los jueces lo merecen. Cuando el juez no lo merece, sus propios pares deberían condenarlo. ¿Cree que la Presidenta de la Nación está al tanto de esto? Sí. Yo tengo el concepto de que el presidente no puede estar al tanto de todo. En este caso está al tanto. O sea que está encima del tema. O sea que conoce el tema y creo que no equivocarme, y espero no equivocarme, que en junio, cuando el secretario de Justicia presenta el dictamen, lo presenta con determinado aval. No lo presenta porque ese día se golpeó la cabeza o se levantó temprano y no pensó. No, yo creo que efectivamente estuvo consensuado. Y si estuvo consensuado, si es el secretario de Justicia que presenta eso, ¿por qué no prospera? Bueno, pero vos mismo me dijiste hace un ratito del tema de la amenaza judicial. Sí. En ese momento posiblemente no la evaluaron. Yo quiero estar convencido de que el 6 de noviembre efectivamente se ponga como dentro del temario. El Consejo de la Magistratura tiene que solamente definir si hay elementos suficientes como para que vaya al tribunal de enjuiciamiento. No lo está enjuiciando. Y me da la sensación de que si los dos representantes radicales ya han confirmado que están de acuerdo, el doctor Fargosi por Abogados de Capital también, y el académico también, y está el Ministerio de Justicia representado por Julián Álvarez, más los 3 diputados y 2 senadores, no debería haber una sorpresa el 6 de noviembre, salvo que no haya un intercambio de facturas que el kirchnerismo necesite. ¿Soledad era su única hija? No, tengo una hija que era 3 años mayor que Soledad, que se llama Daniela. Daniela. Y después su esposa y su familia. Pasó el tiempo, ¿no? Y la inseguridad sigue estando en la picota, como se dice, ¿no? Hace un tiempo apareció el tema de los linchamientos, después apareció este tema del motochorro y todos hablando y de todo el tiempo la discusión es constante, ¿no? De las familiares de las víctimas exigiendo que los derechos humanos también tengan que ver con el respeto a la víctima, con que el que hizo o cometió un delito lo pague. ¿Cómo usted aborda esa discusión siendo obviamente una voz más que autorizada desde el dolor también? Primero empezando que el día que nos reunimos, a los pocos días de haber muerto Soledad, por sus compañeros y sus amigos, nos reunimos en Plaza de Mayo la primera vez para pedir justicia. Siempre está el periodista ladino que aprovecha un momento de dolor para acercar un micrófono y hacer la pregunta de qué opina sobre la pena de muerte. La pena de muerte es estúpido sentar en todas las profesiones. Exacto, es desdeñable. Yo creo que es inaplicable bajo todo punto de vista en un país organizado y en un país como el nuestro, que si un juez comete errores como comete Axel López, bajo ningún concepto yo quedaría tranquilo de que efectivamente alguien que condenaron a muerte era culpable. Con lo cual, bajo ningún concepto. Respecto de la inseguridad... Lo felicito por esa posición, porque no, es que muchos que abonan esa teoría sostienen que no, a vos porque nunca te pasó, te dicen. No, bajo ningún concepto. Yo, sinceramente, al asesino de mi hija quiero y espero que se pudra en la cárcel, pero no que le dieran pena de muerte. Y después, respecto de la inseguridad, el tema es un crecimiento diario de algo que me parece que el gobierno en su momento demoró demasiado en tener la reacción de que no era, como decía Aníbal Fernández, una sensación, sino que efectivamente había inseguridad. ¿Cómo se soluciona? A mí me da hasta cosa
ver esos programas donde gente que no es experimentada en seguridad da su opinión libremente. Yo creo que es bueno porque eso demuestra libertad de prensa, pero no lo tomo como algo serio para resolver la seguridad. Lo malo, que tampoco veo algo serio por parte de quienes deberían saber y deberían hacer. ¿Usted vive tranquilo? ¿Su familia vive tranquila? Mi familia, yo pensaba, vos sos joven, yo pensaba cuando yo tenía 14, 15, 16, 17 años y ni siquiera había teléfonos fijos en muchas casas, ni hablar de celulares ni teléfonos públicos. Y yo me acuerdo particularmente el día que sucede la tragedia de la Puerta 12 en la cancha de River, en River y Boca. Yo estaba en la cancha y mi familia por 3 horas no supo si yo era uno de los muertos o no. Eso me hace pensar que hoy, gracias a los celulares y gracias a la comunicación que tiene la gente, vivimos avisándonos, llegué, no llegué, estoy bien. Eso quiere decir que si uno lo hace permanentemente y ya lo incorporó en forma inconsciente, es que en todas las familias hay un temor muy, muy profundo a la inseguridad. Siempre está a la espera de que pase algo malo, en vez de que sea justo al revés, que lo malo sea lo excepcional. ¿Qué le pediría a la Presidenta de la Nación si tiene la oportunidad de hablar con ella? A la Presidenta, primero agradecerle algo que yo sé que le debería haber llegado el agradecimiento, porque nosotros, por un error en la presentación de un abogado nuestro, habíamos quedado fuera de ser querellantes en el juicio de mi hija, por la muerte de mi hija. Mi hija mayor se encuentra con la Presidenta en la inauguración de un shopping, le plantea el problema, ella la atiende y entiende, nos pasa con el ministro Alac y el ministro Alac hizo revisar la situación, teníamos razón, no es que nos dio la razón porque sí, pero la Cámara nos dio la razón y pudimos ser querellantes. Eso se lo tengo que agradecer porque realmente fue tomar la acción en forma directa. Respecto de Axel López, yo sé que lo que piensa ella, yo estoy seguro que ella piensa que Axel López es un inútil, y lo que yo diría, no quiero prejuzgar los puestos en los que la gente trabaja, porque yo trabajé durante muchos años y siempre considero que todos los puestos son muy importantes, pero consideramos que no estamos hablando de un miembro de la Corte Suprema, estamos hablando de un juez de ejecución y son reemplazables. Y si hay alguien que no es idóneo y no trabaja bien, hay que reemplazarlo. Y hay que tener la valentía de decir, no sirve y hay que sacarlo. Así que eso es lo que yo le pediría, que tome conciencia de que efectivamente es un juez que no es idóneo, que realmente tiene la potestad divina de determinar qué va a pasar el día lunes y se niega a escuchar todos los que lo pueden ayudar a tomar decisiones inteligentes. Uno puede caminar por la calle sabiendo que hay asesinos y que están caminando delincuentes producto de la inoperancia de los jueces. Cuando uno entra en esa sensación es que directamente se perdió toda confiabilidad del sistema. Sí, se puede, o sea, uno tiende a querer estar seguro, es decir, yo voy a estar caminando por la calle, mis hijas van a estar caminando por la calle y estoy seguro que si van a la plaza no se van a cruzar con un asesino porque los asesinos tienen que estar en la cárcel. Correcto. Cuando yo paso a creer que esa posibilidad se puede dar es porque ya dejé de creer en el sistema. Correcto. Y el sistema me defraudó. ¿Cómo se vuelve a creer en el sistema? Hay determinadas modificaciones que hay que hacer en los códigos. Hay que hacerlas. O las leyes que rigen los códigos. Creo que hay que hacer las lógicas, no las ilógicas. Después, el otro día, cuando nosotros estuvimos en Consejo de la Magistratura, durante toda la mañana le pasaban los que podían estar cubriendo puestos que están vacantes y había uno de los consejeros que sistemáticamente a todos le preguntaba qué decía él, cómo definía él la justicia y qué 3 pilares
creía él que debía tener como persona y como futuro juez para hacer justicia como la gente. Nos llamó la atención la cantidad de candidatos que decían sentido común. Cuando uno nota que hay una distancia entre el sentido común de la ciudadanía y lo que teóricamente debería ser el sentido común de la justicia, hay una brecha que es insalvable y es un problema severo, porque esa brecha no debería casi existir. Sí hay aplicaciones muy técnicas que pueden acortar esa brecha, pero el sentido común deberían tenerlo todos los jueces, no solo en lo penal, pero lo que pasa es que en lo penal es lo más grave. Guillermo, gracias por estar en Infobae TV y queda como reflexión el tema de que los jueces de una vez por todas deben empezar a estar un poquito más pendientes de ese sentido común que se supone que es lo que impera en cualquier ciudadano, ¿no? Así es. Gracias por estar en Infobae TV. Y los esperamos el 6 de noviembre en el Consejo de la Magistratura. Ahí estaremos. ¿Van a estar una manifestación? ¿Van a estar ahí? No, vamos a estar ahí. Nosotros no hacemos manifestaciones. Manifestación me refiero de estar ahí de presencia, acto de presencia. Exacto. El otro día éramos nada más que 21 personas, que parece que éramos un regimiento. Lo que pasa que después de haber visto Relatos Salvajes, vi a un familiar mío, que yo les puedo asegurar que es agua de estanque, porque es agua de estanque, gritar 3 o 4 cosas, y eso demuestra cómo puede enervar una situación injusta. ¿Los políticos enervan? Enervan, absolutamente. La mayoría de los políticos enervan, porque no sé si a vos te da la sensación que cada uno que está mirando qué dice un político está midiendo qué hay de verdad y qué no hay de verdad. Y cuando se escucha a otro de esa manera, no se escucha realmente. Gracias. No, por favor. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.